Bueno, agradecer como todos los que me han precedido. Gracias a Dios, a la mañana hubo gente que me va a ahorrar un trecho de todo lo que haya para decir, porque hablaron bastante el tema del futuro justamente del trabajo. Coincido con lo que decía Ricardo recién acerca del trabajo, en el sentido de que no solamente el futuro del trabajo en el campo, sino también para el campo. Muchos de ustedes son productores, otros son también técnicos, asesores. También me cabe el sayo a mí, digamos, con relación a esto, porque también he trabajado en relación al campo durante muchos años. Bueno, un poco a ver, no, este no es. Este tampoco. Estoy complicado. El del medio. Acá, bien. Acá, esto fue hace no mucho tiempo. Como verán, hacía frío, estábamos ahí con la hacienda y en el fondo, digamos, la pregunta tenía que ver con esto, ¿no? Yo miraba la hacienda y la pregunta que yo me hacía es ¿cómo sigue esta historia? Creo que sería una manera, digamos, bastante más sencilla para explicar este título del futuro en el campo. Esta pregunta es la pregunta que nos hacemos todos frecuentemente. ¿Cómo sigue la historia? ¿No? ¿Cómo sigue la historia después de todas las cosas que hemos escuchado? ¿Cómo sigue la historia para ustedes? ¿Cómo sigue la historia para mí? Cuando uno piensa en el futuro también piensa de dónde viene. Y quizá el primer mensaje que yo tengo lo tengo de cuando recién me recibí en el año 80 y tuve la oportunidad de empezar a salir con quien me formó en la profesión, el ingeniero Héctor Daniele, que era, digamos, un profesional, un profesor de la universidad que tuvo la generosidad de sacarme a dar vueltas por el campo, ¿no? A ver hacienda, a ver gente. Y siempre tengo muy fresco las tres cosas que él trabajaba cuando armaba campos ganaderos. Él se dedicaba básicamente mucho a esto, a armar campos ganaderos. Y armar campos ganaderos para él tenía tres patas. Una pata era armar la infraestructura, ¿no? O sea, armar la infraestructura de aguadas, alambrados, todo lo que tuviera con las condiciones como para que el campo pudiera despegar desde el punto de vista de la producción ganadera. Se dedicaba mucho a la producción de carne. Otra pata era la hacienda, que había que comprar, buscar vacas de cría, en fin, todo lo que tuviera que ver con conseguir la mejor hacienda posible para hacer de eso una buena actividad productiva. Y la tercera pata era la gente. No mucha gente, porque en definitiva esto significaba en conseguir el correntino que viniera, digamos, a vivir allí, hacerle una casa, dejarle un espacio para que pudiera vivir con su familia y en gran medida lograr que esa persona se desarrollara, creciera, evolucionara. Y quizá una de las mejores maneras de saber si ese negocio funcionaba tenía que ver con la prosperidad del que trabajaba allí. No solamente con lo buen negocio que era para el dueño del campo tener, digamos, esa actividad. Y eso a mí me quedó muy marcado, porque para mí, digamos, fue la señal, digamos, de la escala humana de la empresa, que no era mucha gente, era solamente posiblemente un matrimonio, pero un matrimonio que iba progresando con el paso del tiempo y se compraba su autito y tenía posibilidad de tener sus chicos bien educados. Y para mí, digamos, eso hace ya una punta de años, me marcó un horizonte que todavía hoy lo recuerdo y lo tengo muy presente. Y la segunda experiencia tuvo que ver con un trabajo personal que hice en una escuela de operarios, una escuela de tamberos, donde de alguna manera nosotros convivíamos con la gente, trabajábamos con ellos y tratando con ellos y escuchándolos sobre todo, uno podía leer por detrás las inquietudes y las necesidades de la gente. Nosotros teníamos gente que venía de todos los lugares del país y recuerdo que una vez preguntándole a uno si le había gustado el curso de capacitación, que eran como 4 o 5 días, en ese momento un curso salía una vaquillona preñada, para que ustedes se den una idea. Y lo apoyaron las empresas y se hizo una asociación entre la universidad, yo trabajaba en la universidad, y gente de las empresas lácteas, digamos, que trabajaban en la zona. Y la reflexión que me hizo ese productor cuando yo le pregunté si le había gustado fue, mire ingeniero, estuvo bueno, yo aprendí a conocer la vaca por adentro. Esa fue su definición. Para mí fue, digamos, una de las más gráficas y más entendibles de que para él, a partir de la capacitación y de la formación, empezaba a verse una realidad diferente. Y eso a mí, digamos, me impulsó hasta el día de hoy a trabajar con gente. Por eso hoy dicen que soy especialista. En realidad son muchos años trabajando con gente y poniéndole el foco a las personas, nada más. Y esto, bueno, justamente es parte de lo que yo quiero contarles hoy, parte de la experiencia de hoy. Y la primera que yo les puedo contar es Isabel. Con Isabel estuve ayer.
Isabel es una persona que en el rato que estuvimos con ella nos contó orgullosamente lo que hacía en su trabajo. Y si no nos íbamos, hubiéramos estado toda la tarde, porque daba gusto escucharla, daba gusto escuchar cómo alguien orgulloso de su trabajo te contaba toda la satisfacción que le generaba estar ahí todos los días, con lluvia, con frío, con sol, sin sol. Y toda la gente que la conoce me decía lo mismo. Dice, la verdad que es maravilloso la dedicación que tiene. Por eso cuando yo pienso en el futuro, pienso en los robots, pienso, digamos, en la automatización, no me gustaría perder esto o parte de esto que es mucho de la esencia de lo que tenemos cerca cuando trabajamos con gente en el sector rural. Esta es la pregunta que más de uno se ha hecho antes, ¿no? O sea, si trabajamos hasta ahora y siempre fue así, ¿por qué tiene que cambiar? ¿Tiene que cambiar esto? No es que tiene que cambiar, va a cambiar. No es una cuestión de deseo, es una cuestión de una realidad que se nos viene encima. Y la pregunta en realidad tiene que ver con cómo vamos a hacer para movernos y para tratar de rescatar esto que yo les decía de la esencia cuando todo esto cambie, cuando nosotros estemos allí. Del futuro del trabajo no voy a decir nada porque estos son los libros que comentaron hoy. Es justamente el libro de Oppenheimer que hablaba de todo esto, pero quizá la última reflexión es la que yo quisiera enfocar un poco, que son las dudas sobre el futuro profesional y sobre todo sobre el futuro personal. Esto es quizá lo que más nos pega a nosotros, a todo lo que tenemos que ver con esta actividad, con la ganadería en sus distintas formas, sea productor de leche, de carne, de cerdo, de pollo, de lo que fuera. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Cómo vamos a hacer con la gente que tenemos a cargo, con la gente que depende de nosotros? ¿Cómo vamos a alimentar la ilusión de la gente para tratar de que no se vaya o para lograr que la gente joven venga? Que es una de las dudas y de los interrogantes que más se nos plantean. Hoy tenemos, bueno, el proceso de intensificación en todas las ramas de la ganadería es bastante claro. Por eso, digamos, hay muchas cosas que pasan hoy que cuando yo las pienso, 10, 15, 20 años para atrás, eran ciencia ficción, ¿no? A mí me decían que iba a haber semen sexado, me decían que iba a haber robots de ordeñe, me decían que los remates iban a ser por televisión. A nadie se le pasaba por la cabeza que esto iba a ser parte de una realidad. Sin embargo, hoy todo esto forma parte de algo cotidiano. A partir de acá empiezan a aparecer otras cosas que son, como se dice ahora, más disruptivas, que, a ver, yo las saqué de navegar en Internet. No es que hablé con ningún especialista. Me metí en la web y empecé a ver avances en ganadería. Y bueno, aparecen estas cosas. Una pistola vacunadora que tiene un montón de información y que la va a seguir teniendo y la va a poder acumular y yo la voy a poder llevar y traer. El arreo de hacienda con drones, ¿no? La identificación de la hacienda a través de características fisonómicas, los pesajes automatizados, en fin, muchas de las cosas que nosotros decimos hoy, cosa extraña y sin embargo en cierto tiempo más las podemos tener disponibles. No sé si las vamos a aplicar a todas, no sé quiénes van a poder, pero las vamos a tener disponibles. Por eso, digamos, estos nuevos escenarios nos van generando también nuevos interrogantes. Lamento decirles que tengo más preguntas que respuestas para ustedes, pero creo que a veces las preguntas, si son buenas, si son inteligentes, y es parte de lo que ustedes van a hacer después de esta charla, digamos, que tengamos ahora, el trabajo posterior, pueden llegar a ser de gran ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque los nuevos escenarios y los nuevos interrogantes a mí me dicen, ¿quién va a trabajar en el campo dentro de 10 o 20 años? ¿Van a estar ustedes? ¿Van a estar sus hijos? ¿No van a estar ni ustedes ni sus hijos? ¿Va a haber otros? No lo sé. ¿Pero quiénes van a ser? Van a ser, obviamente, mucha más proporción de estos millennials, porque nosotros ya no vamos a estar más. ¿Cómo piensan? ¿Dónde vivirá la gente? O sea, ¿qué tan grandes van a ser los procesos de concentración? Hoy ya tenemos un montón de empresas que la gente vive en el pueblo y trabaja en el campo. Hay tambos donde yo trabajo, que pasa esto, y se parece más a una realidad industrial. El tambo de Adeco, que estuvieron comentando, tiene esa característica. O sea, se parece más a la industria. ¿Dónde se va a formar la gente que busque trabajo en lo rural? ¿Quiénes van a ser los que la formen? ¿Los colegios agrotécnicos? ¿Quiénes? ¿Las nuevas generaciones se van a adaptar?
¿cuáles van a ser las habilidades y las cosas que vamos a tener que transmitirles para que puedan ser capaces y competentes? Que es parte de lo que se estuvo planteando hoy. O sea, a ver, menos músculo y más cabeza, en el fondo, fue en síntesis, ¿no? Pero la sensación que nosotros tenemos históricamente es que el que trabaja es el que transpira, ¿o no? Ahora, eso ya es algo del pasado, no es una cuestión de transpiración, es una cuestión de intelecto, es una cuestión, digamos, de crecer desde el punto de vista de cómo voy a usar todas esas cosas que tengo disponibles. Y esa es quizá una de las cosas que tienen que ver con las quejas de no conseguir gente capacitada desde este punto de vista en la era de la agricultura de precisión, en la era, digamos, de la robótica, etcétera, etcétera. ¿De dónde vendrán? ¿Del ámbito rural? ¿Seremos capaces de atraer gente de las ciudades? ¿Cuánto va a cambiar la tecnología a los escenarios del trabajo rural? ¿Cómo evolucionarán los sistemas ganaderos? En fin, un montón de preguntas. ¿Seremos capaces de flexibilizar nuestra mentalidad para darle espacio a la gente joven, que es un tema de hoy? El tema de la sucesión es un tema importantísimo. Y el tema de la sucesión tiene que ver en muchas de las empresas que son empresas familiares, como mucha de la gran mayoría, con la capacidad de flexibilizar las mentalidades para poder acordar y conseguir consenso. Eso también tiene que ver con el factor humano. Y digo factor humano porque no hablo solamente de una cuestión de personal. La preocupación no es solamente quién va a trabajar desde el punto de vista físico, arriando la hacienda, encerrando, vacunando. Tiene que ver también con quién va a trabajar desde el punto de vista del desarrollo del negocio, quién lo va a gestionar. Y en la gestión no es solamente el personal, sino también básicamente los dueños de las empresas. Por eso hablo de factor humano y no hablo del problema del personal. Antes nuestra queja era el problema del personal. Yo creo que hoy debemos tener una visión bastante más amplia. El tema es del factor humano, donde los empresarios, los productores son los primeros, porque son los que toman las decisiones de más peso dentro de las organizaciones y dentro de las empresas. O sea que hoy educar, formar, y creo que este esfuerzo que hace ACA es justamente un síntoma de esto, ¿no? Del deseo de tratar de darle herramientas de formación a toda la gente que va a gestionar el negocio en el futuro y que se pueda alimentar de todo esto que han estado escuchando ustedes hasta acá. Y lo otro es, bueno, cómo se va a administrar esta transición entre el mundo nuevo que me mostraron, los robots, todas esas cosas que ustedes vieron, que nos dejan un poco, ¿no? Con cierta sensación de curiosidad, de inquietud, pero tiene que haber una transición entre ese mundo y el mundo que tenemos hoy, del que acaban de salir esta mañana ustedes cuando vinieron para acá. Bien. Entonces, nos preguntamos esto, o sea, ¿cuáles son las cosas que van a permanecer y cuáles son las cosas que van a cambiar? Y seguramente van a ser muchas las que van a cambiar, muchas de las que escuchamos hoy, pero hay algunas de las que yo tengo seguridad que no van a tener un cambio al menos tan profundo del punto de vista que van a ser otra cosa, salvo que sean robots. Y que para mí tiene que ver con esto, ¿no? Me encantó esta foto cuando la vi, obviamente no es un iPhone, ¿no? Ni un Samsung Galaxy, no sé, 9, 10, no sé qué número estará. No es un smartphone. Creo que todavía es más inteligente que está arriba del caballo que el teléfono. Pero, digamos, son las cosas que se nos empiezan a plantear, ¿no? Las nuevas tecnologías, cómo las absorbemos, cómo las tomamos, para qué las usamos. Hoy a veces ya casi que yo escucho quejas de la gente que tiene empleados y que dice que su personal pasa más tiempo arriba del teléfono que trabajando. Entonces tengo que encontrar una manera de hacer que ese mundo coexista y poder sacarle provecho y no que sea una queja. La tecnología me tiene que ayudar, porque si es mi enemigo voy a perder. La tengo que conseguir para que trabaje para mi lado. Pero en alguna medida esto es para mí como la imagen de la perplejidad de cómo lo tradicional empieza a cambiar cuando aparece la tecnología y también los sistemas de trabajo. Los sistemas de trabajo pueden ser como este, que es el de siempre, o pueden ser como este, que es un poco más entretenido, ¿no? O sea, posiblemente lo que la persona haga es lo mismo, pero para esta persona que está acá, el trabajo se hace más divertido. Yo me acuerdo siempre de una conversación con una persona joven que había cambiado el trabajo y yo le preguntaba por qué había cambiado el trabajo. Y me dice, porque en realidad me aburría.
En mi razonamiento y para mi edad, el aburrimiento con el trabajo no era una cosa que tenía que ver mucho. O sea, a ver, en realidad, esto de divertirse en el trabajo no es una cosa muy habitual. Pero la palabra divertido no tiene que ver con que uno se muriera de risa. La palabra divertido tenía en realidad una acepción de que fuera un desafío y que tuviera significado. Ese es un trabajo divertido. Un trabajo divertido es un trabajo que me desafía, que me presenta algo interesante, que me mantienen con adrenalina. Y bueno, y de alguna manera, la forma en que nosotros organicemos el sistema de trabajo con las nuevas generaciones va a tener que ver con esto. No sé si es una moto, un cuatriciclo, no sé, no tengo idea. Pero cuando la vi, la tomé, porque dije, esto es parte de lo que algún día va a ser y es parte de lo que nosotros vamos a tener que pensar e imaginar cuando armemos el trabajo de la gente. Armemos el trabajo de la gente es el diseño del trabajo. En realidad, en las organizaciones industriales, este tema ya está hace mucho tiempo discutido. ¿Cómo hago para que un trabajo rutinario, con alguien lo hablábamos al mediodía, ¿no? Bueno, dice, pero las rutinas no pueden desaparecer. Por supuesto que las rutinas no pueden desaparecer porque hay protocolos, hay cosas que hay que seguir haciendo igual, pero tengo que encontrar una manera que para esa persona que va a tener que hacer una rutina y va a tener que llevar un protocolo o lo que fuera, la cosa tenga atractivo y sea interesante. Y si nosotros no conseguimos eso, los vamos a perder o no los vamos a traer. Por eso, en definitiva, sigo pensando que la diferencia está en la gente. Alambrado por medio, y hoy lo vemos, muchas veces la diferencia entre dos empresas no tienen que ver con la tecnología, y no tienen que ver con la cantidad de herramientas que tengan, y no tiene que ver con si tienen GPS o no tienen GPS, sino sencillamente la diferencia lo marca la calidad de la gente. Y la calidad de la gente está definida en gran medida por la calidad del que hace cabeza en las organizaciones, en las empresas. Porque ninguna empresa crece mucho más arriba de lo que puede su número uno. O sea que también es una responsabilidad nuestra. El problema no es el problema del personal. Como me dijo alguna vez, discutiendo el tema de los tamberos, si yo ya hace 10 años que vengo protestando por los tamberos, empecé a pensar que el problema no sos vos, sino que el problema no son los tamberos que conseguiste durante 10 años, sino que muchas veces el problema lo tenés vos. Hay algo que no estás haciendo bien, hay algo que posiblemente haya que revisar. Bien, entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque yo digo, a ver, en el futuro, más allá de la tecnificación, de la modernización y demás, las personas, y hablamos de personas y no de personal, las personas van a seguir siempre respondiendo a las motivaciones. ¿Las motivaciones serán diferentes? Seguramente. ¿El millennial reaccionará diferente? Seguramente. ¿Necesitará otro estímulo? Seguramente. Habrá que ver cuáles son. Pero hoy todos respondemos a motivaciones y en el futuro también lo seguiremos haciendo. Esto no va a cambiar. La esencia de las personas, del ser humano, no va a cambiar. ¿Y por qué motivaciones? Porque en realidad las motivaciones son lo que generan las actitudes y los comportamientos. O sea, muchas de las cosas que nosotros vemos en actitudes y comportamientos tienen que ver con motivaciones y también con necesidades personales. ¿Qué quiero decir con esto? Que mucho de lo que vemos, mucho de lo que criticamos, mucho de lo que no nos gusta y que se ve, tiene explicación en lo que no se ve. Complicado, ¿no? Se lo repito. Mucho de lo que nosotros vemos como comportamientos de las personas y que quisiéramos que fuera diferente, tienen su explicación en cosas que no podemos ver a simple vista y que se logran decodificar y se logran leer cuando yo paso tiempo con las personas, cuando yo interactúo con las personas, cuando las conozco, cuando las escucho, cuando voy un poquito más allá del hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué es como nos movemos habitualmente? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, y el todo bien no es todo bien. Posiblemente sea momento de parar un rato para conversar. Entonces, me gustaría plantearlo en estos términos. Me gustaría que pensáramos cómo hacemos para que las empresas ganaderas sean más atractivas. Este es el desafío. El desafío no es solamente el futuro del trabajo en el campo, es esto, es cuáles son las variables que afectan la permanencia y la evolución de los empleados en las empresas agropecuarias. Deberíamos saberlo un poco mejor. Hoy hay estudios, algunos estudios que han evolucionado en ese sentido, pero deberíamos saber bastante más de esto.
Porque ahí está la clave. La clave está en cómo hacemos para que la gente quiera venir a trabajar conmigo o no se vaya de mi empresa. Me acuerdo de una anécdota de una persona que tenía un correntino trabajando con él. Me dice, yo tenía mi campo a 50 kilómetros de todos lados. Bien, tierra para todos lados. Pero bueno, había hecho un esfuerzo, había hecho una linda casa, tenía su teléfono, tenía, en fin, un montón digamos, de facilidades para vivir en el mundo de hoy. Y un día el correntino dijo, bueno, mira, me voy. ¿No estás a gusto? No, lo que pasa es que me ofrecieron otro trabajo mucho mejor. Bueno, hasta acá llegué yo, si vos tenés otra oportunidad, métele para adelante. Se fue el correntino, pasó el tiempo y a los 3 meses llaman por teléfono. ¿Quién llama por teléfono? El correntino, si no, no puedo seguir con el cuento. Llamó el correntino. ¿Qué dijo el correntino? El correntino dijo, ¿tiene trabajo para mí? Dijo, claro que por supuesto tengo trabajo para vos. Pero ¿qué pasó? La verdad, no estuve en ningún lugar mejor que con usted. Y no lo llamé antes porque me daba vergüenza. Ese fue el comentario. El campo seguía en el mismo lugar, a 50 kilómetros de tierra de todos lados. Con lo cual, a ver, esto me lo contó alguien a mí personalmente y me hizo pensar un montón. Porque muchas veces yo no puedo hacer todo, puedo hacer algunas cosas, pero si las cosas que hago por la gente son las que las personas valoran, voy a conseguir que la gente venga a trabajar conmigo. Porque esto está, digamos, un poco en la forma de valorar de las personas. ¿Y hoy qué es lo que dice la gente? Lo que dice la gente es que hay problemas de infraestructura, de educación y vivienda, poco descanso, frío y barro, baja retribución en algunos casos, poco horizonte. No es una estadística, son suma de comentarios. No hay wifi. Está difícil. Vida social nula, calidad de vida, aislamiento. Esto es parte de lo que sufre de alguna manera la gente, que le cuesta hoy. ¿Por qué? Porque hay una ruralidad decadente. La ruralidad fue, digamos, desmenuzándose y cayéndose a pedazos. Hoy una persona que está en el ámbito rural tiene los mismos estímulos que tiene una persona que no está en el ámbito rural. Están preocupados por el bailando. Muchachos, en el campo están más preocupados por el bailando que por otra cosa. Y yo digo, ¿estamos todos locos? Sí, estamos todos locos. Pero una sociedad que tiene, digamos, hoy, a partir de las redes sociales y de los medios de comunicación, otros códigos. Me acuerdo siempre de otra anécdota de un vendedor de DirecTV que estaba en el monte entrerriano, en un rancho que se caía a pedazos, y ve una antena de DirecTV, entonces se toca la puerta y cuando abre la puerta sale una señora que lo quería correr con la escoba, estaba furiosa. Y le pregunta, bueno, ¿pero por qué estás tan nerviosa? ¿Qué es lo que le pasó, señora, que ha sido tan grave? Usted no sabe lo que me pasó, lo que me hicieron ustedes, pero ¿qué le hicimos nosotros, los de DirecTV? Me dejaron sin señal. Bueno, señora, pero no es para tanto. No, pero usted no sabe lo que pasó. ¿Pero qué pasó, señora? Me perdí el desfile de Roberto Giordano en Punta del Este. Y dice que este hombre agarró y no podía creer lo que estaba escuchando. Pleno monte entrerriano, un rancho que se caía a pedazos. Cuando hablo de esto, de la ruralidad, estoy hablando de esto. Bien, entonces, ¿qué veo? Tecnología asimétrica que no se puede aplicar, ambiente laboral empobrecido, desarraigo, dificultad de infraestructura, rigidez contractual. Si hoy queremos hacer las empresas sustentables y atractivas para las personas y sus familias, tenemos que pensar no en una cosa, sino en una suma de cosas. ¿Por qué la gente hoy no se quiere quedar en el campo? Se va de los tambos, como decía hoy Javier, porque el sistema productivo le hace la vida difícil, porque no tiene descanso, porque no están programadas las vacaciones, porque no tiene los recursos para trabajar. Por eso, estoy hablando de trabajo, no estoy hablando solamente de descanso. Porque no se interactúa con ellos, porque no se fomenta la comunicación interna, porque no se desarrollan los equipos de trabajo, no se los trata, no se les dedica tiempo, porque no tienen un lugar donde vivir adecuado para ellos y su familia, porque la persona que los tiene a cargo no iría al baño donde van ellos, sencillamente por eso hagan ese test. Entonces, si no es bueno, yo me acuerdo la vez pasada que le preguntaba a alguien que le había ido muy bien con la gente, ¿cuál era su secreto?
me lo resumió en una frase: ellos son como yo. Más fácil. ¿Qué quiere decir? Que sus necesidades también son el tipo de necesidades que yo puedo tener. Temas de infraestructura, temas de relación con la comunidad, temas contractuales, todos estos elementos, en suma, cuando los junto, son los que me terminan dando de alguna manera el combo de cantidad de factores que hacen que la gente le resulte difícil querer quedarse en el campo. Entonces ahí surgen, bueno, ¿cuáles son las preguntas que habría que hacerse? Las preguntas son en realidad muy sencillas. ¿En qué puedo trabajar yo, ustedes, cada uno de nosotros, dentro de su ámbito de influencia, para mejorar las condiciones de trabajo en la empresa ganadera? Eso es lo primero que hay que preguntarse. ¿Cuáles son los factores que me hacen atractivo para que la gente joven quiera venir y a partir de lo cual yo les pueda generar un ambiente y un horizonte de desarrollo? ¿Cómo me puedo convertir en una organización donde la gente quiera trabajar, donde me elijan? ¿Sí? ¿Se entiende? Donde me elijan. Y no digo que esto sea imposible, porque conozco muchos casos de gente que ha cambiado su sistema, pero sobre todo han cambiado ellos. Han cambiado el enfoque. Y a partir de cambiar el enfoque han logrado y han pasado de una situación en la cual la gente no quería venir a tener cola para que la gente trabaje con ellos. Entonces, bueno, hay que hacer un poco esta evaluación. ¿Dónde estamos? ¿A dónde queremos estar? Y, por lo tanto, ¿cuál es la brecha de progreso? Y cuando digo brecha de progreso, también podría decir que me puedo hacer preguntas, todas estas, que no se las voy a leer ahora, pero tienen que ver con el trabajo que van a hacer posteriormente. Pero están todas vinculadas con el sistema productivo, con la forma de trato de la gente, con la educación y la familia, con la infraestructura, con la inserción social de la gente y con los aspectos contractuales. Hay un montón de preguntas que uno se puede ir haciendo. ¿Para qué me sirven estas preguntas? Simplemente para tomar la temperatura, para saber, digamos, dónde estoy, para saber a dónde quiero estar, para ver cuál es la brecha que yo puedo generar. Después, si tienen la presentación, las van a poder leer un poco más. Pero son preguntas sencillas, ¿no? O sea, las familias pueden compatibilizar la vida laboral y la personal. Reconozco a la gente cuando hacen las cosas bien, o sea, no son cosas complicadas, son sencillamente el plan de acción, el plan de vuelo que yo debería tener para trabajar con mi gente. Y yo digo que esto es lo que a mí me genera el autodiagnóstico, un autodiagnóstico que yo tengo que encarar desde donde estoy y a pesar del entorno. Yo durante 35 años escuché que la gente era muy importante y vi muy poca gente que metiera la mano en el bolsillo para hacer cosas por la gente. Con lo cual, la conclusión es que no era tan importante en la práctica, ¿no? Si yo hago mi autodiagnóstico, veré dónde estoy en cada uno de estos aspectos, dónde estoy parado, puedo armar mi tablero de control. Esto sería esto es moderno, es un tablero de control, un balance scorecard se llama. Bien, donde ustedes pueden ver dónde están parados en cada uno de estos niveles. Si estoy haciendo nada, poco, bastante o mucho. No es una cosa muy sofisticada. Me sirve para saber dónde estoy parado, dónde quiero ir, a qué le tengo que poner atención. Hoy hay un proyecto en el cual estoy trabajando con mucho gusto, que se llama Factor Humano en Tambo, que está desarrollando esto para la gente. En algún momento habrá un proyecto que posiblemente se llame para el sector ganadero de carne, ojalá. Hoy tiene una página web, nosotros hemos desarrollado materiales, estamos trabajando en jornadas. Digo, a esto hay que encararlo alguna vez en forma institucional. Afortunadamente para esta propuesta hay en este momento instituciones como universidades, como asociaciones de productores y más que están trabajando todas juntas. ¿Por qué? Porque lo que yo quisiera, y con esto voy redondeando y terminando para tranquilidad de los que están esperando el tiempo, que pasemos de un viejo modelo que era el modelo de la estancia, yo lo puedo ejemplificar así. El modelo de la estancia tenía un horizonte de trabajo de 4 o 5 horas. Campana 6:30 hasta el mediodía. Campana 2 de la tarde o 1 de la tarde hasta 6 de la tarde. El horizonte era 4 o 5 horas. Volvés a tal hora y ahí te dicen lo que tenés que hacer. Hoy hablamos que queremos autonomía, gestión responsable, organizaciones horizontales. Y en realidad todavía estamos en muchos casos con estos esquemas. ¿Por qué? Porque este esquema, que debería pasar a ser un esquema donde
el que está acá abajo, además de trabajar, piense y proponga. Donde el que está en el medio, además de controlar, facilite. Y donde el que está acá, que es el que manda y piensa en el esquema anterior, además proponga y respalde. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener como resultado de esto, que se basa en la confianza, dos posibilidades. O el temor, que está asociado a la obediencia, o la motivación, que está asociada al compromiso. Exteriormente parecen lo mismo y no son lo mismo, no tienen nada que ver. Externamente parecería como que la gente hace las cosas que tiene que hacer hasta que me voy. Y cuando la dejo, cuando le doy la posibilidad de decidir, veo que muchos juegan al póker conmigo y otros, sin embargo, siguen haciendo lo que tienen que hacer. Esa es la diferencia entre el compromiso y la obediencia. A mí me interesan empresas y organizaciones donde haya compromiso, no donde la gente trabaje por obediencia, porque creo que es la manera de crecer. Por eso, y para terminar, una frase que a mí siempre me gustó mucho, que tiene que ver con cuáles son los factores que hacen que una organización cambie. Una organización cambia ¿cuándo? Cuando hay cambios en las personas, en sus sistemas de creencias, en sus valores, en la forma de percibir el mundo, en el modo de relacionarse y en la forma en que asumen responsabilidad. O sea, el cambio lo veo no tanto o no solamente en los aspectos tecnológicos de evolución, sino básicamente en el cambio nuestro que somos las personas. Muchas gracias.